Miren, yo les voy a dar algunas cifras de cómo se ha comportado la economía en este primer semestre. Y les voy a decir al final el por qué esa frase muy vieja de muchos años de que las estadísticas son como los bikinis. Pero yo primero les voy a dar unas cifras y luego les explico el porqué de eso. Por ejemplo, ¿cómo ha sido la caída de las recaudaciones en este primer semestre? Por ejemplo, los impuestos para mercancías y servicios cayeron casi en 32.000 millones de pesos. Y a eso usted le agrega la caída de los impuestos sobre la renta y los ingresos en casi 15.500 millones. Estamos hablando ya de que tenemos 32.000 y 15.000 son 47.500 millones de pesos menos. Pero si le agregamos el impuesto sobre la propiedad, que ese impuesto cayó en más de 5.000 millones de pesos, entonces ya tenemos una caída de los impuestos, de las recaudaciones, en casi 53.000 millones de pesos. Pero usted sigue viendo y dice, y sobre el comercio exterior, cayó casi 5.000 millones de pesos. Y ahí usted tiene, en esos solos renglones, una caída de casi 58.000 millones de pesos menos. Pero hay una información que se publica acerca del efecto del COVID sobre el turismo y dice que el turismo ha caído en un 60% en este primer semestre, igual que las caídas que yo le he hablado de los impuestos. Pero yo digo, ¿a quién conviene este engaño estadístico? Y por eso lo que decimos de la frase vieja, de que las estadísticas le muestran como los bikinis la mayor parte de las cosas, pero tapan lo principal. Porque resulta que estos datos son del primer semestre de este año. Pero eso lo que hace es disminuir la crisis, la gravedad de la crisis del COVID. Porque aquí están incluyendo a enero y a febrero, que fueron 2 años muy buenos, 2 meses, perdón, muy buenos, y que no tienen por qué incluirlo en esto, porque eso entonces disfraza la realidad. Incluso marzo prácticamente fue desde el 12 de marzo, creo que fue que el presidente habló. De ahí fue que se tomaron las medidas y que se comenzaron a cerrar los comercios. Entonces, prácticamente aquí tendríamos que hablar no de semestre, sino de trimestre, y hablar de abril, mayo y junio. Y entonces cuando usted dice, por ejemplo, que el turismo cayó en el primer semestre 60% y que llegó al país más de 1 millón, ¿no es verdad? Eso es verdad en enero y en febrero. Pero no pueden comparar el primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado, porque la economía usted la puede comparar cada trimestre, o cada cuatrimestre, o cada semestre, o anual, o incluso si usted quiere mensual. Entonces lo lógico, que incluso hasta beneficia al gobierno, es decir, cómo la pandemia ha golpeado la economía y sobre todo el turismo, porque el turismo entre abril, mayo y junio prácticamente fue nulo. Entonces, ¿de dónde sacamos que llegó 1 millón y pico? Bueno, porque estamos metiendo en ese proceso a enero y febrero que no estaban en la crisis de la pandemia. Todo el mundo sabe que eso no es responsabilidad del gobierno. Esta pandemia nadie se la esperaba. Entonces, ¿por qué disfrazar cifras? Que al fin de cuentas beneficiaría al propio gobierno decir la realidad de los datos catastróficos que ha generado el COVID-19. Muchas gracias, amigos. Mañana, Dios mediante, les esperamos en otro comentario.
Centro Económico del Cibao presentó el comentario del doctor Leonardo Aguilera.